Mientras el maestro hablaba a la gente, una mujer se levantó y dijo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero el maestro repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Evangelio según San Lucas capítulo 11, versos 27 al 28. La palabra de Dios es viva y eficaz, sirve para enseñar, para corregir. El que escucha la palabra y la pone en práctica, encontrará el camino correcto de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 12 de octubre, año 2019. Uno de los grandes regalos que Dios le ha dejado a la humanidad es la palabra escrita. Y la palabra escrita tiene cantidad de bendiciones para las personas que creen en Dios, que creen en su palabra, que se atienen a la palabra de Dios. El ritmo sería escuchar y practicar la palabra. Escuchar y hacer resonancia de la palabra. Escuchar y meditar la palabra. La Sagrada Escritura presenta la palabra en una variedad impresionante para que cada persona pueda asimilar el sentido y el valor que tiene la palabra. La palabra es la semilla, dice el Evangelio de Marcos en ese capítulo 4, es la semilla que tiene el potencial de la vida para cada persona. La palabra de Dios tiene ese potencial para impartir la vida eterna, porque es palabra de vida, diría el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 16. La palabra de Dios es vida y es salud para quien la escucha y la practica. Libro de los Proverbios, capítulo 4, verso 22. La palabra de Dios es duradera y así lo entendió Pedro, el apóstol mayor, y lo dejó escrito en su primera carta, capítulo 1, verso 23. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es viva y eficaz. La carta a los Hebreos, en ese capítulo 4, en el verso 12, expresa muy bien la palabra como un sistema de vida. La palabra de Dios se sostiene, tiene eternidad, nunca pasa de moda, siempre será una respuesta, siempre será una ocasión. Jesús de Nazaret enseñó que cada pequeño detalle de la palabra de Dios se cumplirá según el Evangelio de San Mateo en ese capítulo 5, verso 18. Su palabra escrita es tan cierta y es tan grande, más que incluso la misma audible, dice San Pedro en su segunda carta, capítulo verso numeral 19. La palabra de Dios es eterna. San Pedro apuntó a decirle a su maestro: ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Jesús declaró que sus propias palabras también serán como la base del juicio para todas las personas que lo rechazan y Él los condenarán. Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 48. La palabra de Dios aparece en toda la realidad de la vida humana como un plan de salvación, diría San Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 15. Es interesante meditar sobre la palabra de Dios y ver hasta dónde la palabra de Dios es principio, es fuente,
es punto de partida, es creíble para cada persona y no necesita entrar a discutir con los demás. Lee la palabra, escucha la palabra, medite la palabra. Cuando se lee la palabra de Dios y se siguen las enseñanzas del Maestro, hay que leerla con fe porque el mensaje de Dios es para cada creyente. Hay que leerla con alegría porque la palabra de Dios es buena nueva que se proclama con las palabras y con los hechos. Hay que leerla con un espíritu de servicio porque somos servidores de Dios y el que le sirve a Dios debe aprender la palabra de su Señor. Hay que leerla con ilusión, poniendo como todo el empeño en la palabra que penetre en nuestro corazón, diría el apóstol Santiago. Y hay que leerla con humildad, diría Juan en su primera carta, pues el Señor es el que nos habla, y una actitud de orgullo ante la palabra de Dios no permite que ésta nos ilumine y nos propicie un cambio sustancial en la vida. La palabra de Dios es lámpara que ilumina el camino de todos los días de los que creemos en Dios, es pan que alimenta, es fuego que enciende, es ruta que conduce a la salvación, el latido que alienta el espíritu, es vida que nunca se acaba. Bien interesante el maestro con su frase clásica, dichosa será la persona, bienaventurada será una persona que escuche la palabra de Dios y se le ocurra ponerla en práctica. Ahí está el dinamismo de la palabra de Dios.